Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con las sesiones de la materia de psicología institucional. Estamos en la cuarta sesión. Hoy día vamos a trabajar dos aspectos centrales de la obra de Michel Foucault, uno que es vigilar y castigar y también todo lo que nos corresponde a las sociedades disciplinarias y el pasaje de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Es muy interesante retomar estas sesiones. La anterior semana y también algunos días que fueron del mes de mayo y de junio hemos estado en la cuestión más burocrática en esta emergencia sanitaria para ir procesando los avances de la materia. Junio se nos viene con todo y lo que vamos a trabajar el día de hoy, en realidad lo que voy a exponer a ustedes, muy relacionado con lo que hemos estado viendo. Entonces, vamos a empezar con vigilar y castigar las sociedades disciplinarias y, como les digo, este mes viene con todo. Vamos a empezar subiendo unas diapositivas que me ayudan a ser más explicativa con lo que estamos llevando y arrancamos. 1, 2 y 3. Eso. Como les decía, la obra de Michel Foucault es muy extensa, es para conocerla por las etapas intelectuales, por la vida misma de este gran teórico francés que nos ha enseñado a entender el poder, saber y discurso. Varias sesiones están dedicadas a él porque en la psicología institucional es necesario reflexionar sobre lo que él ha llamado este proceso de la disciplina, las ciencias humanas, pero especialmente la institucionalización, ¿no? En base a la historia de la locura, a la historia del castigo y la historia de la sexualidad. Es por eso que resulta muy importante todo lo que diga este teórico para la psicología institucional. Con ustedes veíamos, por ejemplo, que todo lo que se relaciona a esta etapa intelectual de vigilar y castigar corresponde a la etapa genealógica. ¿Qué estudia la etapa genealógica? Lo que busca es interpretar lo que la arqueología describe. Ya en esta segunda etapa intelectual, Foucault va a ir más allá del discurso, va a ir más allá de la arqueología del saber, porque cambia hasta su vocabulario. Está él empleando ahora el control, la biopolítica, términos como las estrategias, las maquinarias ideológicas y varios aspectos más. Entonces yo los voy a guiar por este camino. Vamos a tener una quinta sesión donde ya vamos a cerrar con la obra de Michel Foucault. Y para entender vigilar y castigar es necesario situarnos también en esta época ya de la Guerra Fría, en esta época de los 60, el Mayo francés, todo lo que aconteció en el siglo XX y la segunda mitad de este siglo XX. Es indudable que vigilar y castigar nos transporta a lo que también fue su aporte con el GIP, este grupo de intervención en prisiones, o sea que realmente hubo un trabajo de campo, un trabajo genealógico, de ir escudriñando en la historia del presente e ir viendo los nexos, todo lo que sería este tejido denso que generan las instituciones sociales, que genera este pasaje de la vigilancia al castigo. Entonces, en las sociedades ya más del siglo XIX, de la revolución industrial, Foucault se va a dar cuenta que se pasa de lo que era el castigo a la vigilancia. Vamos con calma con esta idea, que ya la elaboré también en la clase extra. Básicamente, este pasaje de las sociedades disciplinarias obviamente va a estar fortalecido por el saber que generaron las ciencias humanas al entender al hombre como un objeto de estudio, y las sociedades ya se transforman completamente. Estos espacios como los leprosarios pasan a ser espacios de confinamiento del diferente. El discurso, por ejemplo, de lo que es normal y anormal, y el poder clasificar y excluir al que no era igual a lo que se estimaba en una sociedad capitalista. El loco, el criminal, el delincuente, no solo eran una falla moral, sino también eran personas no productivas. Eso es muy, pero muy denso. ¿Por qué? Les explico. Por ejemplo, en la Edad Media teníamos la figura del buen ladrón.
el gran Robin Hood, que robaba para distribuir el dinero mejor con los pobres. Este imaginario medieval, que ahora lo analizan mucho cuando se estudia desde lo historiográfico, qué pasa con la construcción del discurso de la delincuencia, este buen ladrón era pues alguien que lograba distribuir lo que la corona no distribuía en la pirámide social medieval. Pero en la época actual, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es algo muy interesante. Ya desde el siglo XIX, el ladrón no es ya ese buen ladrón, ese hasta que actúa con la seducción, que tiene un montón de recursos para distribuir no solo el dinero, sino como que la incapacidad de una sociedad como la medieval. Entonces, en esta época, el delincuente, aparte de ser juzgado por todo lo que es las leyes, el aparato legal y burocrático que ha crecido y lo encierra, el delincuente es también un anormal, ¿ya? Un ser anormal, un ser que tiene una falla moral, pero a la vez es alguien indeseable y, entre comillas, enfermo. Entonces, esta construcción del discurso de lo que significa la delincuencia como algo detestable es muy del siglo XIX y está en torno a estas sociedades funcionalistas que lo que buscaban era una persona que se adecue a un sistema de producción. Es bien interesante estas teorías del siglo XXI. Luego, por ejemplo, los hackers, los piratas informáticos, son como una especie de Robin Hoods, pero que en vez de hurtar dinero, hurtan datos informáticos para democratizarlos. Ustedes pueden ver lo que ha pasado recientemente con Anonymous, que apareció en la escena, o muchos otros ejemplos más. Discúlpenme, me estoy saltando del siglo XIX al siglo XXI porque esta sociedad está muy interesante, muy compleja y que merece el análisis de esta manera. Bueno, entonces, para establecer todo lo que era el pasaje de la vigilancia al castigo, fue necesaria una reforma arquitectónica de las sociedades. Ya les hablé de Betham y el panóptico. El panóptico era una estructura circular y en el centro era una torre que podía ver todo lo que estaba alrededor como una manera de control, vigilancia por lo escópico. Luego tenemos los panópticos electrónicos, como ya les mencionaba anteriormente, el ojo vivo, ¿no? Ese que te está siguiendo por todo lado. No es que sea una paranoide, sino que es como el ojo vivo interfiere en nuestra vida cotidiana. Entonces, todas estas máquinas de la visión van a ejecutar una violencia técnica contra nosotros, ¿no? Y lo más complejo es no solo que se ponga un ojo vivo como una política pública, sino cómo nosotros hemos introyectado desde nuestra subjetividad esta idea de la sociedad de la imagen. El Facebook, ¿por qué funciona? Porque es una manera de que tú te muestres o desees mostrarte como tú quieres mostrarte al otro, y está en base a las fotografías, ¿no? El Instagram también, pero el Facebook es mucho más, ¿cómo les puedo decir? Ha sabido trabajar con las emociones, ¿no? El like, esto de que me gusta, me encanta, me entristece, es algo muy interesante que Byung-Chul Han va a decir también es manipulador y a la vez es una manera de tener como una vitrina, como tener un insectario que estamos recolectando momentos y poniéndoles un alfiler para mostrarnos a los otros sin darnos cuenta que también estamos cediendo parte de nuestra intimidad hacia afuera. Es un proceso interesante. Bueno, la mirada y el poder entonces van a configurar estas estrategias cotidianas que nosotros también aceptamos, o sea, esto de las cámaras que les decía, las cámaras de seguridad son una política pública, pero nosotros también a veces nos sentimos más tranquilos al estar en un régimen de vigilancia o también ceder nuestra intimidad a lo que es el mundo de la pantalla. Entonces, como ya veíamos la anterior vez, estos fenómenos del existir si eres visto han generado en el siglo XX especialmente la histerización del cuerpo de la mujer, en el sentido de, bueno, Foucault habla en muchos sentidos, pero en el sentido también de que ya desde la revolución sexual, la contracultura de los 60, el cuerpo de la mujer
empieza a liberarse de esta carga decimonónica que era como que apresarla, ponerla en un corsé, ponerla en el terreno de no mostrar, sino más bien que el cuerpo de la mujer es como que un lugar de poder, ¿sí? Un lugar de poder. Ya la mujer puede decidir qué hacer con su cuerpo, puede liberarse, pero el mercado usa también este cuerpo de la mujer para comercializarlo de alguna manera con todo lo que es esta figura hipersexualizada de la mujer. Es como que paradójico. Es una paradoja muy interesante porque el cuerpo de la mujer ya es un territorio que gracias al movimiento feminista de la primera, segunda, tercera ola va ganando muchos campos de batalla. Pero a la vez el mercado es perverso y usa este cuerpo de la mujer como un territorio para vender o proyectar los bienes y las mercancías. Es como estas propagandas de Corimexo, por ejemplo, que las han vetado en Bolivia, donde dicen 100% cuero y muestran una mujer en un sofá, ¿no? O sea, por esa línea va un poco esta crítica de cómo el capitalismo es perverso y usa el cuerpo de la mujer también para vender. Ya les decía también la otra vez, la pedagogización de la sexualidad infantil, ya se vigila, si bien se pone planes de qué se debe enseñar en las escuelas desde la educación sexual, es como que este lugar de la intimidad es como un núcleo que es muy difícil de tocarlo porque ahí está el deseo, el inconsciente, el saber, pero aquí ya se empieza a querer normar al niño desde muy niño en lo que es su sexualidad infantil. La psiquiatrización del placer perverso, siempre les he comentado esta idea de pensar, por ejemplo, que todo lo que era la homosexualidad a principios del siglo XX era todavía una enfermedad, ¿no? O sea, de excluir al homosexual, pensar que aparte de tener un deseo por alguien de su mismo sexo era alguien enfermo. Eso ya pasó, por suerte, pasó ya, estamos en otra época. Y esta socialización de conductas procreadoras, cómo se genera también todo lo que vamos a denominar como la biopolítica. La biopolítica es esta manera de tener un control del cuerpo desde una política pública del Estado, y eso se ve con las políticas de natalidad. Es intervenir en este cuerpo, por ejemplo, especialmente de la mujer, con esta idea de normar también ciertos aspectos que estaban en la decisión de la mujer, pero que luego pasan a estar en la mesa de las políticas públicas. Yo les aconsejo mucho, bueno, les voy a dejar el libro, no es que quiera resolver las dudas existenciales lanzándoles un PDF, sino que más bien es que me parece que las que deseen leerlo pueden leer este libro de Federici, que es muy interesante y que tiene su edición boliviana, que nos habla de Calibán y la bruja. Ahí se ve todo lo que es esta trayectoria de la biopolítica en un momento, pero más cómo se juega con todo lo que son ciertos saberes en una época. Y bueno, ya les mostraba la anterior vez también esta imagen del panóptico, todo lo que es esta idea de esta estructura que nos persigue, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar lo punitivo. Lo punitivo tiene que ver con el castigo, el pasaje de lo que sería el marcar en el cuerpo el castigo a lo que luego va a ser la vigilancia y varios aspectos que están en vigilar y castigar, que les aconsejo que lo lean. Bueno, en la Edad Media el castigo estaba inscrito en el cuerpo del condenado. Cuando ustedes chequen vigilar y castigar, van a ver, por ejemplo, que empieza en su primer capítulo con la trayectoria de Demian. Demian, que es alguien que osó insultar al rey y por eso es que lo castigan en la plaza pública. Y ahí lo que hacían era el teatro del suplicio, castigar a este gran infractor, haciéndolo sufrir a la vista de todo el pueblo. Entonces, aquí es algo muy interesante, porque el castigo estaba inscrito en el cuerpo del condenado. Es lo que pasó con Tupac Katari cuando lo descuartizan. En la Edad Moderna, más bien,
como se va desarrollando la biopolítica, bio que es la vida, política, esta intervención del cuerpo, hace que el castigo a luz del día en la plaza pública sea algo indeseable, ¿ya? Se oculta el castigo. Es como que prefieren que se construyan estructuras arquitectónicas como la cárcel, el panóptico, la silla eléctrica, ¿no? No es que haya dejado de morir la gente como una forma de castigo, sino que lo que ha sucedido es en realidad que la gente está sufriendo el castigo, pero a puerta cerrada. Entonces aquí se pasa de lo que es esta plaza pública donde te castigan y todo el mundo ve todo este teatro del suplicio, se pasa al encerramiento, al confinamiento. Y aquí la visión y lo escópico muestran lo punitivo. ¿A qué me refiero con esto? Lo escópico es la mirada, ¿no es cierto? Lo estoy diciendo en términos simples porque es un poquito más complejo. Pero acá es como que se empieza a encerrar al preso y vigilarlo, ¿ya? Vigilarlo. El castigo está marcado no en el cuerpo, sino es algo más subjetivo. Está en esta idea de vigilar, por ejemplo, que sea un buen ciudadano y que se reforme, que esté encerrado en una celda con cámaras de vigilancia, con una disciplina densa de lo que debería ser un buen ciudadano entre comillas. En la Edad Media, el confinamiento estaba dado por lo que es la política del sufrimiento, ¿ya? Se aislaba al tipo, se lo castigaba en el cuerpo, le echaban aceite caliente, le estiraban las tetillas, era todo un teatro medieval, pero este debía sufrir para buscar la expiación, para buscar todo lo que sería esta reintegración a la sociedad. Mientras que en la Edad Moderna los leprosarios se convierten en las cárceles y ya no, por los derechos humanos, ya no es bien concebido, políticamente correcto, castigar y hacer sufrir al preso como en la Edad Media. Hay otro tipo de malestares y la angustia va a estar presente ahí, pero no se soporta este castigo en el cuerpo ni esta política del sufrimiento. En la Edad Media, el discurso profano del condenado y el dolor va a purificar el alma. ¿A qué se refiere esto? Esto tiene que ver con las bases, por ejemplo, de la Inquisición. Mientras más sufras como sufrió Jesucristo en la cruz, el dolor purificará tu alma frente a Dios. Esta idea es muy, pero muy fuerte, el dolor como un instrumento de reintegración de lo moral, restitutivo de la moral. Mientras que en la Edad Moderna ya no hay esta idea, ya vivimos en sociedades más agnósticas y lo que aquí sí va a primar es el discurso psiquiátrico. Y aquí todo lo que es el discurso psiquiátrico va a ser parte o va a pulular en la ortopedia penal. Es decir, que el dolor no purifica al condenado, pero lo que sí se busca es que el condenado se aísle, se oculte y se intervenga en esta especie de desviación que tiene. El cuerpo era una cicatriz de la moral en la Edad Media. Perdón. En la Edad Moderna el cuerpo ya es un territorio de poder. ¿Por qué? Porque este cuerpo es intervenido desde temprano cuando el sujeto se va institucionalizando. De ahí surge la idea de la disciplina. Cada vez más temprano se institucionaliza el sujeto, desde que están los sitios, por ejemplo, como las salas cunas, ya desde cada vez hay pre-kinder, pre-kinder. El sujeto está en instituciones que buscan que sean sometidos estos pequeños cuerpos a cierta norma y regularidad y también a la vigilancia. Entonces, todo esto nos lleva a ver la teoría de las sociedades disciplinarias, que está en Vigilar y Castigar, de Foucault, comparadas con la teoría de las sociedades de control de Deleuze y Guattari. Entonces, las sociedades disciplinarias tienen su génesis, su origen, entre los siglos XVII y XVIII, pero adquieren una forma pesada en el siglo XX.
mientras que las sociedades de control van a estar en el siglo XX y parte del siglo XXI. ¿Qué caracteriza a las sociedades disciplinarias? Lo que caracteriza a las sociedades disciplinarias sería la docilidad corporal. ¿A qué nos referimos con esto? Es la metáfora del hombre-máquina. Es decir, que el hombre tiene que ser productivo. Es una parte del proceso de producción de mercancías en el capitalismo. Y es por eso que su cuerpo, su energía física, la va a desgastar en la fábrica, porque es parte de este gran engranaje que sería producir la mercancía. Es el hombre máquina. Mientras que en las sociedades de control tendríamos las características de la flexibilidad, la rapidez, la multiplicidad, la exactitud, la visibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Especialmente en el siglo XX ya se da todo lo que es este pasaje de las sociedades con instituciones como la fábrica, la escuela, que eran pesadas, a otro tipo de modelos de sociedad, más flexibles, flexibilidad laboral. El hombre ya no tiene que estar 15 horas en la fábrica, tiene que presentar por producto, eso se llama flexibilidad laboral. También tiene que ser un trabajo rápido. Ustedes mismos deben estar experimentando esto con todo lo que ya es la era digital. Aquí si no aprendes en un día a manejar una plataforma como la Moodle, ya no te inscribes y ya no eres parte de un sistema de educación virtual. Tienen que ser exactos, ¿no? No está, pucha, yo me llamo, o sea, no. Aquí es todo el número, el código, es como que algo muy rápido. Esta sociedad estamos surfeando contra el tiempo, ¿ya? Y la levedad en el sentido de que yo más que la levedad diría que las sociedades de control tienden a ser sociedades que buscan que el sujeto esté hipercapacitado en un tiempo récord y no se busca ya tanto un proceso de retroalimentación, ¿no? O sea que aquí ya lo haces o lo haces, no tienes otra salida. Mientras que en la fábrica tenías que adiestrarte para manejar algo. Y eso era un proceso que podía llevarte un poco más de tiempo. En las sociedades disciplinarias, los cuerpos son sumisos, obedientes, útiles y productivos. Entonces va a surgir como que este cuerpo lo voy a dedicar al trabajo por un salario. Es un cuerpo obediente porque se adecúa a las condiciones o a los horarios de la fábrica, a marcar la tarjeta. El tiempo ha cambiado ya en las sociedades disciplinarias, por eso es que las grandes, vamos a decir, metrópolis, ¿qué es lo primero que tienen en sus plazas? Un reloj. El reloj es el ojo cíclope de la modernidad que está controlando el tiempo. Y el cuerpo sumiso se somete a este tiempo productivo, este tiempo de compulsión de trabajo y al ahorro. Y obviamente la postergación de las satisfacciones. Ya no estamos como en Roma con un gran banquete, una gran orgía, o sea, ya esta época moderna es la época de sacrificar estas satisfacciones. El hombre queda siendo como carne de lo productivo. Es como este video de Pink Floyd, cuando los estudiantes entran a la moledora de carne, que sería como que el sistema. Han debido ver The Wall, ¿no? Súper interesante. Las sociedades de control tienen cuerpos más moldeables y adaptativos. Es la época del implante, ¿no? Hay nuevos sentidos de iniciativa, se viven crisis de manera más vertiginosa y a la vez estamos como que sometidos más a la incertidumbre. Eso es bien denso porque las crisis vienen por la incertidumbre. Aquí es la época del implante. Hay un texto muy alucinante que habla del cyberpunk como género de cine, como género literario, pero ¿qué va con esto? Los cuerpos se vuelven moldeables. Ahora, por ejemplo, yo me puedo poner todo lo que sería un implante en mi cuerpo. Si no me gusta algo, si me llamo Juanito, puedo ser Juanita, me pongo un implante, me hago todo un tratamiento y ya está. Todo lo que es esta cuestión del género, como entendido, solo varón y solo mujer, es como que surfea entre el cambio
por estos cuerpos que son la época del implante o que son moldeables, ¿no? Yo me acuerdo que Naomi Klein, la que escribe Enólogo, va a decir, es increíble esta época. Si estás cansado, te dan una medicina para ser más productivo. Si estás deprimido, Prozac en una época, ¿no? Ahora hay TANAC, hay otro tipo de todo lo que serían estos paliativos, porque el cuerpo es moldeable. Si si tienes algún problema, la industria farmacéutica es como el gran oráculo que te va a dar algo para que tu cuerpo se adecue a esta vida tan vertiginosa que nos ha tocado vivir en finales del siglo XX y XXI. En las sociedades disciplinarias tendríamos el panóptico, el encierro, la vigilancia de estos espacios cerrados. En las sociedades de control se va a dar que más bien hay mucha incidencia en las máquinas de visión, pero ya no en el panóptico ni en los espacios cerrados como la cárcel. El control es continuo, la vigilancia es constante en los espacios abiertos. Ya les dije, se pasó del panóptico al ojo vivo, se pasó del gran hermano, este tipo que controlaba todo en la novela 1984 de Orwell, ¿a qué? Se pasó a una sociedad ya del Big Data, que todo se controla por medio del espacio abierto, los algoritmos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo conocer sus gustos, sus detalles y todo solamente entrando a su cuenta del Facebook y poniendo un algoritmo y saber qué es lo que buscan. Y es una época muy compleja la que vivimos ahora porque el espacio público, ni qué decir con el COVID-19, ha quedado en decadencia. Luego, en las sociedades disciplinarias tenemos la red institucional del secuestro. Nuestros cuerpos son como secuestrados a los aparatos de producción, a la fábrica, al hospital, a la cárcel, a la escuela, en todo lo que era el siglo XIX y las sociedades disciplinarias. Estas instituciones lo que buscan es transformar al hombre, o sea que, por ejemplo, si hablamos de la cárcel, que el hombre se reintegra a la sociedad, que el hombre aprenda en la educación, ¿ya? Las escuelas, las fábricas son una red institucional del secuestro, porque el hombre cada vez va a vivir más procesos de institucionalización en diversos espacios. Ya a finales del siglo XX y especialmente del siglo XXI hay una crisis de las instituciones. Ya no hay la fábrica en ese sentido del siglo XIX, Inglaterra o los barrios de Londres, que eran barrios obreros. La fábrica es difusa. Gracias a la globalización, gracias a la transformación del capitalismo de consumo, ahora yo puedo ser de manera, bueno, no yo, sino el sistema puede explotar al sujeto de manera más maquiavélica. Puedo tener maquiladoras en Tijuana, puedo tener talleres en Malasia y lo que vendo en Norteamérica es solo la imagen por medio del marketing, ¿no? Nadie sabe ahora de dónde en realidad vienen los productos. Por ejemplo, Detroit era un espacio en Norteamérica de la fábrica de automóviles increíbles, se ensamblaba automóviles. Pero ahora no sabes muy bien a ciencia cierta de dónde viene un automóvil, por más que diga ese alemán, puede ser que algunos de los repuestos hayan hecho en Tijuana. Entonces, aquí hay una cuestión muy interesante, la fábrica difusa. Yo diría la escuela y la educación difusa. ¿Por qué? Porque ustedes ahora están pasando clases virtuales, no tenemos este encuentro de cuerpo a cuerpo, ya estamos viviendo en este cuadrado que es vernos por Zoom, vernos por YouTube, ¿no? O sea, eso los dejo como reflexión. Luego, la predominancia de espacios estriados demarcados por las instituciones. Ya, o sea, aquí no se compliquen. Lo estriado es una forma interesante, como un laberinto. El panóptico, el laberinto eran una metáfora de las sociedades de vigilancia. Mientras que en las sociedades de control ya no está el panóptico ni esta idea del laberinto institucional. Cada vez hay espacios más lisos, no hay demarcaciones fijas. Todo es como que procesual. Byung-Chul Han, por ejemplo, va a decir ahora una de las grandes ganancias del capitalismo es que nos
han ganado en lo lúdico. Hay empresas que trabajan con esta idea, por ejemplo, de espacios que son de diversión, de todo, para que sea más productivo el sujeto, ¿no? Empiezan a aparecer los coworks, por ejemplo. Y esto es como que ya no hay una demarcación física, no es la fábrica donde tú te rompías el lomo para conseguir algo. Aquí ya es como que todo se vuelve rizomático. ¿Cómo es la estructura del rizoma? Imagínense esta idea como que de una neurona que tiene raíces, que se va expandiendo, es la sociedad red. Otra metáfora, para que me entiendan mejor, sería la gran telaraña, la red. Una telaraña se expande, pero en el centro no tiene nada, es un hueco. Los lacanianos estarían súper interesados en entender cómo podemos vivir en una telaraña, que el centro es el hueco. No es esta estructura en las sociedades disciplinarias que nos lleva a ver una cabeza y una organización como en una pirámide social. En las sociedades de control es lo rizomático, es lo celular. Imagínense la tecnología celular, cómo se expande, como dicen, hazlo viral, ¿no? O sea, haz un video y hazlo viral, ¿no? O sea, esta idea de que no tiene límite. Es el gran problema de esta época, de que la tecnología está avanzando a pasos geométricos, o sea, no tiene límite. Lo que sí tiene límite es como que la capacidad del hombre a lograr ser crítico frente a lo que nos está sucediendo ahora. Entonces, todo avanza por redes en las sociedades de control. En las sociedades disciplinarias era la idea del panóptico, lo cerrado, y que básicamente los circuitos rígidos por la vigilancia. En esta época no es que no haya vigilancia, sino que todo se ha expandido, todo se ha expandido, de manera rizomática, viral, llámenle como le llamen. Y gran parte del parteaguas histórico ahora es que este virus del COVID se ha expandido y el miedo ya no está en la clase social, en el encierro, el miedo está en el aire, la capacidad de no poder respirar el aire sin sentirnos amenazados. Vamos a decir que las sociedades disciplinarias tienen estructuras muy delimitadas. La fábrica, imagínense la fábrica, manual de funciones, la escuela, el psiquiátrico, y qué decir. Eran territorios fijos y consistentes. Mientras que en las sociedades de control las estructuras son más blandas, más fluidas, es como que son más borderline, ¿no? Todo está en base a la velocidad, a la desterritorialización de las posibilidades que tenemos. Es lo que les decía, es algo infinito. Es bien, pero bien denso esto. Entonces, es como si estuviéramos constantemente en el desalojo, en las sociedades de control, en el desalojo de los territorios existenciales. No hay ya estos territorios identitarios como en las sociedades disciplinarias fijos o consistentes. Por ejemplo, lo que está pasando ahora. Yo me acuerdo que en mi imaginario la universidad estaba en base a no solo ir a las clases, sino disfrutar con los compañeros, ir al teatro al aire libre. Bueno, en mi época todavía era como que de la guitarreada a la fiesta electrónica, o sea que eran espacios de disfrute, espacios disciplinarios también. Pero ahora no hay tal, o sea, que ya todo es tan rápido que se está desterritorializando el mundo. Aunque va a hablar y va a decir, este mundo de las sociedades de control es de los no lugares. Si ustedes van a un cine como el Cine Center, la misma estructura puede tener un cine en México o en España. Son lugares que la globalización ha cooptado y los ha vuelto homogéneos, ¿no? Por ejemplo, antes estaban estos cines todavía donde tenían cierta identidad fija. Ni qué decir cines como el Astor, el Avaroa, o hasta cines que presentaban películas pornográficas, ¿no? Era bien interesante. Ahora ya se ha desterritorializado todo esto, ¿no? La globalización ha hecho que los espacios sean estructuras blandas, fluidas, y ya la gente ni va al cine, ve Netflix, por ejemplo. Es un ejemplo, no me quiero desviar del tema, pero va por ahí.
Entonces, en las sociedades disciplinarias había un alto nivel de acorazamiento, de vigilancia y rigidez. Mientras que en las de control no hay este acorazamiento, ¿no? O sea, no hay un policía en la puerta de su casa que les diga no hagas esto o que te vigile. Está el ojo vivo. O sea, son coberturas más abiertas. Se puede decir que los analizadores naturales más frecuentes de la clínica en las sociedades disciplinarias eran las neurosis, lo obsesivo, la histeria, estos estudios del malestar en la cultura. ¿Qué pasa en las sociedades de control? Ya la clínica contemporánea va a ver otro tipo de fenómenos, como los ataques de pánico, el estrés postraumático, los trastornos psicosomáticos, el burnout o el burning out, que es estar quemado por el cansancio laboral, la sociedad del cansancio, ¿no? O sea, es decir, que aquí, por ejemplo, se ve mucho qué sucede con los jóvenes y la depresión, el suicidio, son otros analizadores recurrentes en la clínica, o la anorexia, ¿no? Mientras que en África hay gente que está muriendo porque no tiene para comer, en Occidente la anorexia es un fenómeno de que se está atorado con el vacío, ¿no? Y no se quiere todo lo que sería la alimentación porque es un trastorno. Entonces, estamos viendo que esta época tiene unos analizadores clínicos que desbordan la imaginación de lo que antes era conocida como una neurosis, entre comillas. Luego vamos a ver que en las sociedades disciplinarias prima más la biopolítica. Hay una preocupación muy fuerte del Estado sobre la natalidad. Los países asiáticos, por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, estas políticas que solo pueden tener un hijo, ¿no? Después crece el infanticidio y varias cosas en la China, por ejemplo. Bueno, la biopolítica buscaba intervenir el cuerpo a través de la natalidad, la longevidad, ¿no? O sea, que la gente ahora puede vivir más años y la mortalidad, una lucha contra la mortalidad infantil. Eso se ha llamado la medicina preventiva higienista. Mientras que en las sociedades de control, lo que crece es la industria farmacéutica, la medicalización creciente y la psicofarmacologización, lo que les decía hace rato, que hay que, digamos, para dormir tomo unas píldoras, para estar animado tomo otras píldoras, para todo hay un catálogo de medicinas, pero también en ese catálogo estarían todo lo que serían como los beneficios y también como lo que a la larga te hace daño, ¿no? O sea, aquí es bien interesante. Lo que se quiere es que el cuerpo del hombre sea productivo. ¿Por qué creen que esta época ha aumentado tanto los niveles del cáncer? Y ni qué decir la alimentación con los transgénicos también, ¿no? Entonces, si bien se ha alargado la esperanza de vida, es en base a quién puede vivir más, tener calidad de vida en base a lo económico, Para ir terminando, vamos a decir que si pensamos las sociedades disciplinarias, sería la idea de la disciplina más la biopolítica van a dar el control del cuerpo individual y el cuerpo de la población en general, ¿ya? Políticas de natalidad, que serían la biopolítica más la disciplina. Digamos, estos planes que se hacen para controlar este poder, buscan controlar el cuerpo del individuo, pero también de la población. Lo que les decía el ejemplo de Asia y el control de la natalidad, que no pueden tener muchos hijos. Mientras que en las sociedades de control, a mayor fluidez, a mayor movilidad y mayor control del aire libre, tenemos las sociedades de control. ¿A qué se refiere esto? Que aquí ya no está pues tanto el control impuesto por instituciones externas. Si bien hay todo un sistema que nos controla, que los niños vayan a la escuela, que hay bonos, hay beneficios sociales a las personas con discapacidad y todo lo demás, lo que pasa con las sociedades de control es que ya el control no es solamente por el Estado, sino por un sistema que está de acuerdo al canon del capitalismo. Y, por ejemplo, el control al aire libre. A mí me molesta cuando veo espacios cerrados y ya no
como parques para que no disfruten los niños, ¿no? Si bien hay que controlar y hay que cuidar estos espacios, es como que cada vez más se ha ido cercando la ciudad. Y es un desastre en Cochabamba. Cochabamba ya parece como que un hacinamiento, especialmente yo les hablo del centro, porque vivo en el centro, es como si todos tuvieran su celda. Y no, y esto se ha expandido, la mancha urbana, porque hay un control económico y una inversión en cerrar los espacios. Es lamentable, ¿no? Es lamentable. Y acá en las sociedades de control, la vigilancia ya viene desde algo fantasmagórico. O sea, una pantalla no sabes si es de un señor que se llama Perico de los Palotes, del alcalde o es de tu vecino que ha puesto una pantalla, perdón, un equipo de vigilancia. Es más compleja esta sociedad en cuanto a la vigilancia. Bueno, estas son algunas imágenes de cómo se ha ido controlando el cuerpo de las personas desde las sociedades disciplinarias. Aquí está la silla eléctrica, cómo se oculta todo lo que tiene que ver con el castigo y todo lo que sería esta idea del ojo y el poder, ¿no? Cómo ha sido necesario que haya arquitectura, todo lo institucional. Y para Foucault, la historia de los espacios es una historia de los poderes, ¿no? Eso es bien interesante cuando veamos confinamiento y aislamiento social en la época del COVID. Entonces, las metáforas espaciales para Foucault eran las más capacitadas para expresar las relaciones entre poder y conocimiento. Una vez que el conocimiento puede ser analizado en términos de región, dominio, desplazamiento, transposición, uno ya es capaz de capturar el proceso en virtud del cual el conocimiento funciona como una forma de poder y disemina sus efectos. Entonces, el espacio para Foucault es también una toma estratégica del poder. Y en última instancia, el cuerpo es el espacio o el territorio donde se ejecuta el poder. Estas son algunas imágenes de cómo en las sociedades disciplinarias, por ejemplo, los médicos ya pasan a ser como que una tropa militar y toman el espacio colectivo del hospital. Antes, cuando estaba la peste negra, los médicos eran muy interesantes, se disfrazaban para espantar la peste, ¿no? O sea, eso era hasta alegórico, lúdico. Ahora no, hemos pasado a una sociedad de alto nivel de dominio de espacio, de los uniformes, de la disciplina. Bueno, entonces, lo que hoy he tratado de ir introduciendo y explicando es esta idea del pasaje del castigo a la vigilancia, la idea bien establecida de las sociedades disciplinarias y también las sociedades de control. Con todo esto, ustedes tienen como que un bagaje de términos muy interesantes que les pueden ir siendo de mucha utilidad en la psicología institucional, porque estamos hablando en realidad del núcleo mismo de lo que es entender la institucionalización del hombre desde una visión genealógica, histórica y crítica. Con esto, yo el día de hoy termino todo lo que es esta cuarta sesión y nos vemos ya muy prontito. Cuídense mucho, está aumentando todo lo que son los contagiados por el COVID y conmigo hasta una nueva sesión.